Soy la estudiante Lorena Tatiana Velázquez Muñoz. Con mi grupo los vamos a poner sobre el plexo braquial. Voy a hablar sobre tres nervios: el mediano, el radial y el lunar o el cubital. Voy a hablar sobre el mediano. El mediano tiene como función la flexión de la muñeca, la movilidad del dedo gordo, también la flexión de los dedos, excepto el meñique. Ahora el radial. El radial tiene como función la extensión del codo, también la movilidad hacia afuera, también la extensión de los dedos y de la muñeca. Ahora vamos a hablar sobre el lunar o el cubital. Controla los músculos interóseos y también tiene la flexión de la muñeca hacia adentro. Ahora vamos a hablar sobre los orígenes. El origen del mediano es desde la C6 hasta la T1, del radial desde la C5 hasta la T1 y del lunar o el cubital desde la C8 hasta la T1. Ahora voy a hablar de qué pasaría si me llegara a lesionar. Si me llegara a lesionar el nervio mediano, tendría mano del predicador. Si me llegara a lesionar el radial, tendría mano en gota o mano caída. Si me llegara a lesionar el lunar, tendría mano en garra. Mi nombre es Sebastián Ramírez y hoy les voy a hablar sobre las escápulas en el gesto deportivo o arm muscle up. Las escápulas no funcionan para dar fuerza, estabilidad y rango de movimiento al hombro para pasar de la fase dominada a la fase de fondo sin comprometer la articulación. En la fase dominada, las escápulas realizan una depresión escapular para activar los dorsales y que estos puedan hacer mayor fuerza para subir encima de la barra. También se realiza una retracción escapular para que haya control sobre las escápulas y haya mayor fuerza y mayor control en la subida de la dominada. En la fase de jalón o entrada, esta es la fase más difícil y las escápulas rotan ligeramente hacia arriba y abre el espacio subacromial para que no pince con el hombro. En la fase de fondo, las escápulas realizan una depresión escapular y están totalmente controladas para la fase de fondo y tener control en la subida. Una escápula débil puede tener inestabilidad, falta de fuerza y limita el movimiento con el cual se va a ejecutar. Hola, yo soy Carlos y a mí me tocó hablar sobre los músculos del manguito rotador, que se componen por el músculo infraespinoso, subescapular, subinfraespinoso y redondo menor. Estos músculos ayudan a que la cabeza del húmero no se salga de la cavidad glenohumeral. En el ejercicio del muscle up comienzan a trabajar desde el primer momento. Desde que comenzamos aquí en el tirón, los músculos ayudan a que la cabeza del húmero no se vaya ni hacia adelante ni hacia atrás. Cuando pasamos por debajo de la barra, pasar por encima, hacen el mismo movimiento de rotación interna que ayuda a que el hombro se mantenga estable y firme en este movimiento y no nos vaya a fallar ni hacia adelante ni hacia atrás. Hola, soy Carol Mosquera y el día de hoy les voy a hablar sobre el pectoral mayor y menor. El pectoral mayor y menor son dos músculos principales que se encuentran en la parte frontal del pecho. Estos dos músculos nos ayudan en la rotación del brazo y en la elevación. También tienen un papel clave en la postura y en la estabilidad del torso. El pectoral mayor tiene varias funciones muy importantes y una de ellas es que él es el principal responsable de la aducción, pues acercar el brazo al tronco o al cuerpo. El pectoral mayor también nos facilita la rotación interna del hombro y nos ayuda a flexionar y a extender los brazos. El pectoral menor tiene pues también una función muy importante que es la
estabilidad de la escápula, ayudándola a que ella se pueda desplazar hacia el frente y hacia abajo. El pectoral mayor se origina en el esternón, cartílagos de la costilla y en la clavícula, y se inserta en el labio lateral surco labio lateral surco intertubercular del húmero, y el pectoral menor se origina en costillas 3, 4, 5 y se inserta en la apófisis coracoides. Cuando realizamos el movimiento muscular, ¿qué es lo que pasa pues en el pectoral mayor? Bueno, el pectoral mayor tiene dos fases muy importantes, y una de ellas es que el pectoral mayor nos ayuda a aducir el brazo. En la fase de tracción, el pectoral mayor nos ayuda a aducir, a que podamos hacer fuerza y pasar el cuerpo por encima de la barra. También el pectoral mayor ayuda pues en la fase de tracción, nos ayuda a que el húmero rote internamente. Y en la otra fase, que es la fase de empuje, ahí lo que hace es que podamos extender el brazo y poder empujar pues hacia arriba, pasando el cuerpo por encima de la barra. En el pectoral menor, lo que hace el pectoral menor es que el hombro no salga de su cavidad, de que no se vaya que no se mueva. O sea, ayuda a que el hombro mantenga pues firme en su posición, firme y estable en su posición. Y las lesiones más comunes de estos dos músculos son los desgarres, la tendinitis y las distensiones, ya que pues si se llega a dar alguna de estas lesiones no podríamos realizar movimientos como el empujar o levantar el brazo, tendríamos mucho dolor. Hola, mi nombre es Elisa. Hoy les vengo a presentar el subescapular inferior, el torácico dorsal ancho en el gesto deportivo Match Club. El subescapular es el que nos ayuda en la rotación interna del brazo y nos ayuda a estabilizar la cabeza del húmero dentro del hombro. El subescapular inferior es que nos ayuda un poco más en el control fijo de la escápula y nos ayuda también en la rotación interna del brazo en rangos altos de movimiento. El torácico dorsal ancho es el que nos ayuda en la aducción y la extensión del brazo. ¿Qué pasa si estos músculos se lesionan? El subescapular, si se lesiona, produce un dolor profundo en la cara frontal del hombro y la sensación fatal de la fuerza al jalar, y también dificulta el momento de pasar de la fase de la dominada al fondo. ¿Qué pasa si la parte inferior de su escapular se lesiona? Esto genera dolor cuando estás arriba en el Match Club. En la transición se pierde el control del momento de girar sobre la barra y el hombro se va hacia adelante, y esto genera mala técnica, más roce y más dolor. ¿Qué pasa si el torácico dorsal ancho se lesiona? Esto genera dolor en el costado de la espalda, en la axila y en la parte interna del brazo. Y también genera pérdida de potencia al alar y dificulta al estabilizarse arriba. Y también genera dolor en el brazo al extenderse o al hacer una dominada. Mi nombre es Helen Tatiana Zúñiga Mulato y voy a hablar del nervio musculocutáneo y el nervio axial. Estos dos trabajan conjuntamente para la realización del gesto deportivo, ya que inerva en músculos que permiten la ejecución. El nervio musculocutáneo inerva en el bíceps braquial, en el braquial y el coracobraquial, que son los principales flexores del codo, y también permiten la supinación del antebrazo. El nervio axial inerva en el deltoide y en el redondo menor, que permiten la flexión del brazo y dan estabilidad al hombro. Una lesión en estos músculos impediría la ejecución del gesto deportivo, ya que no se podría realizar la fase de tracción y fase de transición, debido a que los músculos no recibirían las señales nerviosas para contraerse y realizar la acción. Estos se pueden lesionar debido a comprensión de los mismos, fractura del húmero, cirugías o sobreesfuerzos repetitivos del músculo,
como sea en el levantamiento de pesa. ¿Qué repercusiones trae una lesión en el músculo trapecio en el gesto del muscle up? Compromete principalmente la fuerza, estabilidad, técnica y movilidad, afectando directamente la capacidad de ejecutar con potencia y seguridad el muscle up. El atleta presenta dolor, pérdida del control escapular y dificultades para la transición. Por ende, el gesto no se realiza correctamente y aumenta el riesgo de lesiones secundarias. Buenos días, mi nombre es Luis Mesa Zúñiga, vengo a exponer sobre la región del dorso y vengo a hablarles sobre su anatomía, sus funciones y sus posibles lesiones en el ejercicio del muscle up. Los músculos del dorso incluyen trapecio, dorsal ancho, erectores de la columna, romboides y elevador de la escápula. Se origina en la base del cráneo y la columna cervical y torácica y permite elevar y estabilizar la escápula. El dorsal ancho nace en la región lumbar y torácica baja y se encarga de darle una aducción al brazo y una abducción. Los romboides y el elevador de la escápula nacen de la columna cervical y ajustan y mantienen la posición de la escápula. Los erectores de la columna se originan alrededor de las vértebras y ayudan a mantener la postura y extender el tronco. El dorso como región posterior del tronco mezcla todos estos músculos, los cuales son los músculos superficiales y los músculos profundos, para hacer una tracción, una extensión y una movilidad de los brazos sobre el tronco. Igualmente, los movimientos que puede realizar este músculo, conjuntando los músculos superficiales y los músculos profundos, es darle una movilidad de tracción, hacer una flexión o incluso una extensión al tronco alrededor de los demás músculos, y también puede darle movilidad al brazo. En el muscle up, estos músculos trabajan de forma intensa durante la fase de tirón o transición. Tenemos las lesiones más comunes, las cuales son distensión del dorsal ancho por exceso de fuerza o mala técnica, una contractura del trapecio también por exceso de fuerza o mala técnica, o un exceso de fatiga sobre el músculo, causando que el músculo empiece a tener calambres o hacer contracturas para evitar tener movilidad. También tenemos que tener en cuenta que el trapecio sufre afectaciones por los dolores lumbares o la inestabilidad física sobre la parte del dorso y la región lumbar. También tenemos que tener en cuenta que los erectores de la columna, al sufrir un arqueo demasiado excesivo o una extensión muy amplia, también pueden llegar a irritarse y sufrir algunos daños, porque estos músculos no están diseñados para extender tanto o hacer una extensión tan amplia. Otra lesión que podemos ver a la hora de nosotros subir en la barra, hacer la transición hacia la parte posterior de la barra, podemos tener una lesión sobre el manguito rotador. Cuando el músculo hace una presión hacia abajo, nos damos cuenta que las escápulas hacen una depresión. La depresión que hacen las escápulas tiene que ver también con la movilidad del hombro, porque si nos damos cuenta, yo en este movimiento que tengo acá, al hacer esto, estoy deprimiendo mis escápulas, pero también estoy haciendo una rotación de lo que es el manguito rotador. Si nosotros hacemos una rotación demasiado rápida, el manguito rotador va a tener un mal proceso y una mala transición entre las funciones que él tiene. Entonces vamos a tener una mala transición entre hacer este movimiento de manera lenta, al contrario que hacerlo así, se ve más brusco y el músculo también se ve afectado. Otro punto a tener en cuenta es la buena postura, tener las escápulas un poco retraídas a la hora de hacer la subida hacia la barra, para que cuando nosotros ya estemos totalmente arriba no estemos en esta postura como si tuviéramos una joroba en la parte del cuello, y esto va a ayudar a relajar los trapecios, ya que no van a estar tensionados hacia adelante, sino que van a estar hacia atrás un poco más tensionados, pero también van a estar con una extensión mucho más leve y van a poder moverse con mayor facilidad en la parte de atrás, incluso pudiendo hacer esto.